saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es sábado de manualidades y vamos a hacer algo muy bonito y además bien rápido. Estamos entrando a temporada de invierno. Bueno, en mi país no tenemos las 4 estaciones como tal, pero hay veces, especialmente aquí en Quito, en un solo día tenemos las 4 estaciones. Así que en otros países, en cambio, están entrando a otoño y vamos a hacer para temporada unas 2 lindas calabazas, una más grande y una más pequeña. Así que manos al tejido. Para tejer esta linda calabaza voy a utilizar lana cable en color naranja, lana jazmín en color verde, agujas de número 6 para la calabaza y de número 5 para el tallo. Tengo esta soguilla, no sé cómo le llamen ustedes, para amarrar la calabaza. Tijeras y aguja lanera. Para el relleno vamos a usar un poco de plumón, no lo tengo ahorita a la mano, pero apunto. Esta calabaza va a ser de 19 centímetros de ancho por 48 de largo. Así que vamos a montar la cantidad de puntos que nos den 19 centímetros. De esta manera. Paso por debajo del punto, lazada, y saco el punto y monto. Lazada, saco y monto a la aguja. Lazada, saco y monto a la aguja. Así. Así. Lazada, saco por debajo y monto a la aguja. Así voy a montar los puntos hasta tener 19 centímetros. Una vez que tengo 19 centímetros, me han salido 32 puntos. Siempre que utilicen el mismo grosor de lana, van a tener esa cantidad. Vamos a tejer 22 vueltas en punto musgo, es decir, todo al derecho. Así. Ya tengo mi primera vuelta al derecho y ahora, a partir de esta vuelta, el primer punto lo pasamos sin tejer. Y vamos al derecho con punto musgo. Vamos a completar 22 vueltas para luego hacer 2 vueltas en jersey. Ya tengo 22 vueltas de punto musgo. Ahora voy a hacer una vuelta más al derecho para luego regresar con una al revés. Terminada la vuelta al derecho, vamos por la del revés. Así, paso el primero sin tejer y seguimos. Es súper fácil esta calabaza. Una vez terminada la vuelta al revés, vamos a repetir lo mismo. Es decir, 22 vueltas de musgo, una vuelta al derecho y una al revés. Esto vamos a hacer por 5 veces más. Es decir, vamos a tejer 5 bloques más de lo mismo. Miren, amigas, me agarró la emoción y me adelanté a terminar mi calabaza grande. Le hice unas hojitas bien bonito, pero no se asusten porque vamos a hacer otra más pequeña. La única diferencia es que en este yo he montado 32 puntos y son 6 grupos, cada uno con 22 vueltas.
En cambio, en el pequeño yo he montado 22 puntos y cada grupo de vueltas va a ser solamente de 14. Esa es la única diferencia. Pero de todas maneras en mi blog yo les voy a dejar todas las indicaciones para que puedan hacer una calabaza grande y una pequeña. Vamos a continuar entonces con nuestro trabajo. Como les dije hace un rato, la calabaza pequeña va a llevar 22 puntos y cada grupo de hileras de punto musgo van a llevar 14. Luego hacen la vuelta al derecho y la vuelta al revés y completan 6. Apunten también en los materiales un crochet de número 3.5 porque con él vamos a hacer las hojitas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cerrar nuestro tejido. Así. Pasamos el primer punto, el siguiente lo tejemos al derecho, obviamente, está en esa dirección. Tejemos y el punto anterior lo montamos. Tejemos el siguiente punto y el anterior lo montamos. Tejemos el siguiente punto y montamos el anterior. Así. Así. Y montamos el anterior hasta terminar de cerrar nuestro trabajo. Una vez cerrado vamos a unir, tal como les mostré anteriormente en un video de cómo cerrar prendas a 2 agujas. Entonces me voy por acá, paso por la cadenita y listo. He dejado el hilo un poco largo porque luego de cerrar este borde también vamos a cerrar por acá y luego por aquí. Entonces vamos. Una vez pasado por aquí me voy a la cadenita de este lado, así. Por acá. Luego tomo por aquí. Así. Y seguimos. Y de esta manera vamos a cerrar toda esta parte. Una vez unido de este lado, vamos a cerrar la base. Y lo hacemos así. Con punto hilván vamos tomando cada cadenita de este lado, así. Así, como si fuésemos a cerrar un gorro.
Una vez que pasamos todo el hilo con punto de hilván, vamos a fruncir lo más que podamos, evitando fruncir esta parte, ¿sí? Solo lo de aquí. Ahora vamos a cerrar ese huequito que queda en el centro haciendo un par de puntadas, uniendo así, ahí, y en cada unión obviamente van frunciendo para que quede bien cerradito. Así. Ahí. Y miren cómo se va cerrando. Nuestra calabaza. Así. Ahí está, y así nos queda en el lado del derecho. Ahora voy a pasar la aguja hacia el derecho y la voy a dejar en espera porque voy a poner el relleno. Ahí. Aquí tengo mi plumón. Así. Para que quede bien gordito. Ahí. Veamos. Sí. Ahí está muy bien. Ahora, con mucho cuidado, voy a cerrar esta parte de acá y voy a pasar mi aguja. Por aquí. Así. Ahora voy a tomar así mismo cada cadenita del borde con punto de hilván. Así. Procurando que no se salga el plumón. Ya terminé de cerrar y no importa si no queda bien cerrado del todo, ¿sí? Porque luego aquí voy a poner el tronco. Ahora, he colocado suficiente soguilla en una aguja y vamos a hacer lo siguiente. Con mucho cuidado de no pincharse y que no se salga el plumón. Vamos a jalar la aguja. Aquí hay que tener un poquito de paciencia, nada más. Así. Si está un poco larguito,
pero es porque vamos a dar 2 pasadas en cada ranura. Ahí. Vamos a pasar por aquí. Así. Ahí, y vamos a pasar otra vez para que queden 2 cuerditas. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, otra pasadita. Así, vamos al centro. Siempre vamos a procurar que queden igual, no la una más salida que la otra, para que no quede feo. Ahora vamos a seguir haciendo lo mismo en las siguientes ranuras. Ya están los 6 espacios cubiertos con mi soguilla. Ahora aquí voy a hacer un pequeño remate con el fin de que no se afloje. Ahí. Este poquito lo voy a dejar ahí, no lo voy a recortar y ya van a ver por qué. Ahora, con el color mostaza que he elegido para el tronco y las hojas, vamos a tejer. En este caso, con agujas de número 5. Vamos a tomar por aquí, así de alrededor, no importa. Vamos así, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y con la otra aguja hacemos lo mismo. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Lo cual quiere decir que vamos a tener 12 en una aguja y 12 en otra. Ahora, la soguilla la pasamos acá adelante y ahí debe estar. Ahora, todo va a ser tejido al derecho. Y vamos a tejer en espiral. Así.
derecho, así, pasamos los 12 puntos de este lado, así, y ahora acomodamos las agujas para tejer el otro lado. Procuren aquí apretar un poquito a lo que les dé el hilo. Ahí. Tienen solamente que acomodarse con paciencia, nada más. Listo. Ahora asimismo acomodamos para hacer la vuelta siguiente. Ahí, y ahora pasamos del otro lado. Listo. Este hilito con el que iniciamos, que queda colgante, vamos a amarrar aquí para que no se suelte. Y listo, ese tiene que quedar adentro. Ahora van a tejer 3 vueltas más. Este siempre fuera, no lo vayan a dejar adentro. Hagamos 3 vueltas más entonces. Ya están 5 vueltas de lado y lado. Ahora vamos a hacer disminución.
Vamos a tejer 2 puntos juntos y sacamos 2 puntos juntos, así, 2 puntos juntos, y hemos reducido a 6 puntos. Lo mismo voy a hacer de este lado. Nos toca acomodar las agujas para poder tejer en espiral. Entonces aquí también vamos, 2 puntos juntos, así, 3, y aquí también están 6 puntos. Ahora, de la misma manera que hicimos anteriormente, vamos a tejer 7 vueltas. Tienen que quedar 7 de un lado y 7 del otro. Bien, ya he tejido 7 vueltas de cada lado y a la vez he ido poniendo un poco de plumón. Ahora vamos a cerrar los puntos. Pasamos el primero, el siguiente lo tejemos y el anterior montamos. Tejemos, pasamos el punto anterior por encima, así. Lo mismo con los puntos de este lado. Listo. Ahora con la ayuda de mi aguja lanera voy a pasar por aquí, por el primer punto, así. Luego paso por el punto que está en espera. Y listo. Aquí simplemente hago un pequeño remate. El hilo lo dejo dentro y voy a terminar de rellenar con plumón. Ahora vamos a poner la tapita del tronco. Me adelanté a hacer una de las hojas, la otra ya les voy a indicar cómo se teje. Formamos un aro mágico, sacamos el hilito y tejemos una cadenita. Y luego completamos 6 medios puntos tejiendo 5 más. 2, 3, 4 y 5. Cierro el aro mágico y cierro también en el primer medio punto con punto deslizado. Voy a recortar y listo. En el tronco de la calabaza grande le hice
otra vuelta más poniendo 2 medios puntos sobre cada medio punto anterior. La cantidad de vueltas en el tronco de nuestra calabaza grande les voy a dejar especificado en mi blog, no se preocupen. Ahora entonces vamos a coser aquí la tapita. Pasé por la primera cadenita desde la cadenita de la tapa. Vamos así. Ahí, pasamos por cada cadenita, tanto de la tapita como de el tronco. Así. Ahí. Y listo. Vamos a rematar por aquí. Y pasamos por acá la aguja perdiendo ese hilo. Y listo. Ahí está perdido el hilo por completo. Ahora vamos a hacer la otra hoja. Para hacer esta linda hoja de calabaza o zapallo, la vamos a hacer de esta manera. Hago mi nudito de inicio y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Voy a subir una, que sería el primer medio punto, y me voy hacia atrás tejiendo medio punto. Ahora vamos a tejer de nuevo 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a subir con una cadenita que sería mi primer medio punto y me voy hacia atrás y tejo medio punto igual que acá. Y ahí está nuestra segunda vértebra de las hojitas. Vamos a volver a tejer 7 cadenitas. Subo con una cadenita y me voy hacia atrás tejiendo medio punto.
Una vez que tengo las 3 vértebras de mi hojita, vamos a cerrar en el primer medio punto con punto deslizado. Vamos a subir una cadenita y luego vamos a tejer medio punto alto. Luego vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Luego tejemos medio punto alto. Y luego medio punto. Ahora vamos a hacer una cadenita y cierro aquí con punto deslizado. Ahora vamos del otro lado y tejo medio punto, luego medio punto alto, luego 3 puntos altos, 1, 2, 3 y luego medio punto alto, luego medio punto. Miren cómo va quedando. Esta es la primera hojita. En mi blog les voy a dejar el gráfico por si acaso no me entiendan. Vamos a la siguiente vértebra para tejer lo mismo que hicimos acá. Aquí tenemos el primer medio punto. Luego hacemos medio punto alto. Luego 3 puntos altos. Luego medio punto alto. Luego medio punto. Hacemos una cadenita y aquí mismo en la punta cerramos con punto deslizado. Vamos a la siguiente cadenita del otro lado. Tejemos medio punto. Luego medio punto alto. Luego 3 puntos altos. Luego medio punto alto. Y finalmente medio punto. Ahí va la segunda hojita. Ahora vamos por la tercera y última hoja. Tomen en cuenta que en el un lado yo tejo sobre la base donde montamos los puntos, es decir, en las cadenitas, ¿sí? Y del otro lado, en cambio, voy dentro del medio punto. Aquí. Entonces ahora seguimos con medio punto, luego medio punto alto, luego 3 puntos altos, luego medio punto alto y luego medio punto. Tejo una cadenita y ahí mismo donde hice el último medio punto tejo punto deslizado. Voy del otro lado y tejo mi primer medio punto, luego medio punto alto, 3 puntos altos, 1,
2 y 3. Luego medio punto alto y termino aquí en el centro con un punto deslizado. Ahora pongan atención, voy a subir 2 cadenitas y tejo en el siguiente espacio, en el siguiente punto, punto deslizado. Subo 2 cadenitas y en el siguiente punto paso punto deslizado. 1, 2 cadenitas y en el siguiente punto punto deslizado. Así. 2 cadenitas y en el siguiente espacio punto deslizado. Vamos casi llegando a la punta. 2 cadenitas, punto deslizado, y aquí vamos a hacer 2 cadenitas y en la punta un punto deslizado, una cadenita y ahí mismo punto deslizado. Ahora 2 cadenitas, en el siguiente espacio punto deslizado, 2 cadenitas, así, 2 cadenitas, punto deslizado, 2 cadenitas, punto deslizado, dos cadenitas, así, punto deslizado. Sigo en la siguiente hoja, igual que acá, con 2 cadenitas y en el siguiente espacio punto deslizado, hasta que lleguemos a la punta y hacemos lo mismo que acá. Una vez terminada la segunda hoja, sigo a la siguiente haciendo lo mismo. 2 cadenitas y en el punto de al lado me deslizo. Ahora estoy en la punta y de la misma manera que hice acá y acá, vamos a hacer aquí. Tejo 2 cadenitas y me deslizo en el punto de al lado. Luego tejo una cadenita, me deslizo en el punto siguiente y sigo tejiendo igual que acá. 2 cadenitas y en el punto de al lado me deslizo. 2 cadenitas y me deslizo en el siguiente punto. Así. Y el último punto. Así es como queda nuestra hojita y ahora vamos a colocarla en la calabaza. Me voy por aquí así, que quede un poco junto, porque ustedes saben que las hojas saben estar ahí enredadas, es como tipo enredadera, entonces que quede casi un poco junto. Paso por aquí, así, por debajo.
Remato por aquí con un nudito. Y listo. Vamos a perder el hilo. Así. Y ahí está. Listo. Ahora voy a poner un lacito por aquí con nuestra soguilla. Voy a dar unas 3 vueltitas. Y esto da la apariencia de las enredaderas. Así. Ahí unas 2 vueltitas y hago un pequeño lacito. Así acomodamos bien bonito y listo. Ahí está mi calabaza, y como un toque final, en el hilo que quedó en espera lo pasé por el huequito del medio de la hoja y con el cabo vamos a hacer esto. Así le damos forma y soltamos y queda rizado como la enredadera. Ahí está la calabaza. Tanto la grande como la pequeña. Hagan ustedes también en casa y decoren para esta temporada. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy fácil hacer estas lindas calabazas? Ya vieron ustedes, es fácil y rápido. A mí me encanta la decoración vintage y es por eso que en esta temporada me encanta hacer este tipo de trabajos para la decoración de mi sala. Dios mediante, el próximo sábado de manualidades vamos a hacer el compañerito que va a cuidar estas calabazas, así que no se desconecten, amigas. Si les ha gustado este video, denle dedito arriba y gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que les llegue la notificación de mis tutoriales. Dejen sus comentarios qué más quieren tejer para esta temporada. Acuérdense que ya estamos así a un poquito de Navidad, así que si ustedes desean algo en especial, simplemente déjenme en sus comentarios. Y bueno, pues yo no les canso más porque voy a seguir preparando más tutoriales para ustedes. Así que nos vemos. Bye.